Hola amigos, les quiero mostrar en esta ocasión una hermosa vista panorámica de los Alpes Cotianos, Alpi Cozzi en italiano, el Monviso y la cadena montañosa de los Alpes en el noroeste de Italia. Me encuentro en Lucerna San Giovanni, que es la ciudad, el núcleo urbano más grande de los llamados valles valdenses en el Valle del Pelice, provincia de Torino, Italia. Y estamos siempre mostrando no solo la belleza de la geografía, sino que también algunas perlitas del punto de vista histórico y de fe que nos deja la historia valdense. En esta ocasión es un lugar muy especial porque me encuentro frente al templo valdense de Lucerna San Giovanni. Es un templo muy particular, especial. En otro video voy a estar haciendo una toma desde lejos para que la puedan apreciar mejor. Este templo fue construido en 1806. Es de características cilíndricas, construido en un periodo muy especial, que fue el periodo de la dominación napoleónica en Italia. Desde 1797-98 hasta 1815, la dominación napoleónica, o sea, Francia dominó gran parte de Europa, el periodo del Imperio Napoleónico, y obviamente que también esto incluyó este territorio, el Piamonte, Torino y los llamados valles valdenses. En el periodo napoleónico, los valdenses vivieron la primera experiencia, podemos llamarlo, de libertad. La primera experiencia de libertad porque el pueblo valdense, siendo una comunidad cristiana perseguida, obligada a vivir en un gueto por siglos, el pensamiento y la política napoleónica era netamente anticlerical, de manera que Napoleón vio con buenos ojos a la comunidad valdense. Y al ver con buenos ojos a la comunidad valdense, le concedió a los valdenses, porque formaban parte de la dominación francesa, los valdenses por primera vez lograron vivir una cierta libertad. En ese periodo, los valdenses de esta zona de los valles de Lucerna tenían que reunirse en un templo más hacia la altura. Como ustedes pueden apreciar, las montañas, había una prohibición. Por debajo de los 600 metros los valdenses no podían tener templos, y entonces los valdenses, la comunidad valdense en esta zona llamada Lucerna San Giovanni, o mejor dicho San Giovanni, se reunía en un antiguo templo, el templo de Chavás, y obviamente el anhelo de la gente en ese tiempo era poder construir un templo que estuviera más sobre la llanura, más en un lugar más accesible para las familias. Haciendo las gestiones, logran el permiso de las autoridades napoleónicas a poder construir. Y precisamente arriba tenemos la fecha en que el templo fue construido. Fue construido en 1806. Obviamente que esta decisión de construir un templo
no católico, es decir, un templo protestante, valdense, en una zona en que, según las leyes sabaudas, estaba prohibido, generó muchísimas controversias con la comunidad católica, con el obispo de Pinerolo. Se opuso muy férreamente a la construcción de este templo, y como ustedes pueden apreciar, enfrente al templo valdense tenemos la parroquia católica. Esta antigua casa que vemos aquí enfrente fue por unos años, en la segunda mitad del 1800, fue la sede del municipio de Lucerna San Giovanni. Y la controversia fue tal que el obispo de Pinerolo, muy indignado por la construcción del templo valdense, para solucionar este diferendo, se ordenó una construcción de una gran empalizada de madera de 6 metros en este lugar. Aquí donde nosotros vemos estos árboles, antiguamente había una empalizada de 6 metros para que precisamente no se viera el templo valdense de la Iglesia Católica, y de la Iglesia Católica no vieran el templo valdense. Porque los párrocos católicos decían que los valdenses, al hacer el culto, disturbaban el proceder de la misa. Este muro sobrevivió por unos cuantos años hasta que se cayó solo y nadie más lo quiso levantar nuevamente. Una historia bastante singular, sin dudas. Les voy a mostrar una parte lateral del templo. Cuando el periodo napoleónico culmina, después de 1815, y en Piamonte vuelve el dominio del duque de Saboya, el templo fue cerrado. Las autoridades, la Casa Real de Saboya, que siempre fue muy hostil a los valdenses, ordenó cerrar el templo, y el templo pasó por, digamos, unos cuantos años cerrado, y fue depósito de granero, digamos, hasta que con tiempos mejores, ya en la libertad de 1848, pasó a funcionar completamente al servicio de la comunidad valdense. Lo interesante también es que cuando fue inaugurado en 1806, al año siguiente hubo, en 1807, un terremoto. Es el terremoto más grande que ha vivido esta zona del norte de Italia, la Valpellice. Hubo muchos muertos. En 1807 hubo un terremoto y hubo muchos muertos, muchas casas dañadas, y el templo, que apenas tenía un año, fue dañado en el techo y demás. No obstante ello, se reparó, aunque el mundo católico estaban felices de que era un castigo de Dios, porque aquí no tenía que haber un templo de los herejes, ¿no?, llamados herejes valdenses. De todas maneras, luego fue reconstruido, reparado y vuelto a su función, ¿verdad? Y es sin duda el templo más característico, más único por su característica arquitectónica, y es el llamado, entre comillas, templo napoleónico, porque precisamente fue inaugurado y permitido por las autoridades napoleónicas en aquel entonces, cuando aún los valdenses
no tenían ningún tipo de libertad. Recién la libertad civil y posteriormente, lentamente, la libertad religiosa llegó después del 1848.